¿Qué tal? Gusto saludarles nuevamente a través de la pantalla de Antofagasta Televisión, con ustedes del otro lado haciendo un nuevo capítulo de Pulso, hoy día viernes cerrando la semana, 20 horas en punto. El tema que nos convoca a la conversación esta noche tiene que ver con la crisis institucional y también financiera del Centro Científico Tecnológico de Antofagasta, también conocido popularmente como CICITEM, tras un escándalo por presunto fraude al fisco. Vamos a estar hablando de esta temática que tuvo lugar mediáticamente, públicamente, a inicios del año 2025 y de ahí en más ha continuado caminando también en la palestra y en la opinión pública. ¿Cómo se llegó a eso? ¿Qué sucedió realmente? ¿Cómo se ha ido subsanando algunos temas o no en la práctica? ¿Y cómo se puede seguir mejorando justamente en un año que la esfera pública, empresarial, privada y hasta la sociedad civil está en entredicho en cuanto a una crisis de confianza, representatividad y también probidad en la región y en nuestro país? Paso rápidamente a saludar al panel que hoy nos acompaña, agradeciendo la visita, la presencia de Jorge Molina, presidente del directorio de CICITEM, justamente el señor Dagoberto Tillería, también ex consejero regional, y a nuestra panelista semanal, la doctora en Ciencias Políticas, Francis Espinosa. A contar de este momento, como siempre les decimos, la invitación queda extendida sobre la mesa para que usted nos acompañe y pueda conversar, analizar y debatir los temas que hoy le proponemos. Bienvenidos a Pulso. Pulso. En Antofagasta Televisión. Bienvenidos a Pulso. Bien, lo dejábamos anunciado en la presentación del tema del programa de hoy. A ver, para hacer un poco de contexto general, ya vamos a saludar a nuestros invitados. El 24 de enero de este año, el gobernador Ricardo Díaz presentó una denuncia ante la Fiscalía de Antofagasta por eventuales delitos cometidos en el CICITEM, como bien lo mencionábamos al inicio. Todo esto podría configurar casos de fraude al fisco y malversación de fondos públicos. Las primeras cifras, tentativamente hablando, indicaban un monto que ascendía a los 132 millones de pesos. Ese monto fue escalando con el tiempo en base también a la investigación que tomó la BRIDEC de la PDI, ¿no? La Brigada de Delitos Económicos. En base a eso, CICITEM ha tenido que reinventarse sobre la marcha, tratando de generar también una suerte de estrategia de reestructuración institucional, buscando sostener su operatividad que hoy en día está todavía en entredicho en base a lo que vamos a seguir conversando de parte del Consejo Regional. ¿Ya? Ahí se busca prorrogar su operatividad incluso hasta finales de año como una extensión máxima hasta el momento. Jorge, bienvenido, gracias por su presencia, por estar junto a nosotros. ¿Qué ha significado este caso CICITEM desde inicios del año 2025, que comenzó, me imagino, para usted bien atribulado, bien movido, y cómo se ha podido ir sobrellevando este tema en la marcha? Bueno, bienvenido. Muchas gracias al programa, al canal, porque el título del que han puesto, Crisis y Futuro de la Ciencia Regional, creo que es una exacta mirada de cómo deben enfrentarse estos temas. Primero, nadie puede negar que el CICITEM en particular está en una crisis, sin lugar a dudas, que es una crisis profunda también, porque afectó varios elementos centrales, ¿no? Su financiamiento, pero también la confianza depositada en su organización. Creo que es importante porque, siendo una crisis profunda, también debemos decir que es una crisis focalizada, dado que difícilmente alguien de los que estuviera dentro de CICITEM trabajando, que no es el caso del directorio, porque hago la salvedad que el directorio somos todos personas que trabajamos ad honorem, ¿no? No tenemos ni siquiera un viático, nada, ¿no? A veces ni café, ¿no? Pero tiene que ver con que es una crisis focalizada en la gestión que los propios estatutos establecen como el cargo unipersonal de mayor responsabilidad. De tal manera entonces de que, descubierto esto, a raíz de una denuncia que le llegó no al directorio, le llegó al gobernador regional. Correcto. Que es un tema que tendrá que investigar el Ministerio Público. Se determina esto y delante de él, a sabiendas que este señor se encontraba fuera de la ciudad, lo llamé para decirle que volviera de inmediato, porque el tema era gravísimo. Claro.
que no tenía pasaje en avión. Le dije, mire, véngase en bus, lo que sea. Y cuando al otro día me entero que había un accidente grave carretero y que este señor estaba con peligro de muerte, claro, me quedé preocupado y a lo mejor fue en el regreso, pero después nos enteramos que no. Pero lo cierto es que el fenómeno de la ludopatía es un fenómeno que está afectando duramente en todo el país. Y yo creo que es un fenómeno que en este caso afectó ciertamente el patrimonio de Sisitem. Por eso es que en las primeras declaraciones y con los pocos antecedentes que habíamos reunido, me atreví a afirmar cosas que aún sostengo, de que difícilmente haya fraude al fisco, sino que fraude, pero en perjuicio de Sisitem. Porque en definitiva, para que exista fraude, que es una figura, una estafa, ¿cierto? Claro. Tiene que haber una pérdida patrimonial. Y resulta que el gobierno regional, acaba de llegar hace 2 semanas un oficio firmado por su director jurídico a nombre del gobierno regional, reconociendo que a abril el Sisitem ha rendido el 99,3% de sus fondos, entregados por el GORE, Sí. que no es menor. Pero cuando se produce el hecho, y dicho también en la primera sesión del Consejo Regional por el señor Arteaga, el jefe de la Dirección de Planificación e Inversión Regional, reconoce que en ese momento estaba rendido a diciembre el 97,8%. Vale decir, las platas del gobierno regional están todas rendidas. Tenemos problemas con ANIT y con Corfo, ¿cierto? Pero con ANIT y Corfo, por propio de los concursos públicos en que se asignaron esos fondos fiscales, ocurre que tienen una póliza de seguro contratada. Y cualquier peso que le falte por rendir o por restituir a Sisitem, la compañía de seguro debe responder. Pero entonces, cuando la compañía de seguro llegue a responder, cosa que aún no sabemos, es el Sisitem el que debe pagarle a la compañía de seguro. Por lo tanto, hay fraude, pero en perjuicio de Sisitem. Ahí está, ese cambio de figura que plantea el presidente actual del directorio de Sisitem. Dagoberto, bienvenido también, subamos su visión a esto. Como ex consejero regional, usted conoce de primera fuente esto, muchas veces incluso ya fuera del cargo, algunos de sus ex compañeros y usted mismo seguía denunciando que situaciones como esta, claro, quizás no tenían el empuje mediático y ni la fuerza pública para conocer rápidamente la luz, como sí fue este caso de enero, pero que esto podría tener larga data. Cuéntenos también su visión sobre esta figura de autopréstamos, que sería el trasfondo de este caso. Sí, bienvenido. Bien, gracias. Bueno, primero que todo agradecer la invitación, Franci, Eduardo, saludar a Jorge. Bueno, la verdad que Sisitem ha sido durante todo este tiempo un dolor de cabeza para el gobierno regional principalmente. Y bueno, yo soy más lapidario en el tema, porque yo creo que Sisitem no ha logrado en el tiempo poder ser autónomo de lo que ellos generan. Hoy día el Sisitem, desde el año 2006 que nace, a la fecha todavía depende en gran parte de las platas públicas. Y de cierta forma resultados, a lo mejor acá me puede corregir Jorge, resultados en el tiempo de grandes estudios, de estudios relevantes para la región, la verdad que no se condice de cierta forma con la cantidad de recursos que se han entregado por parte del gobierno regional. Aproximadamente 12.000 millones de pesos, y yo te hablo de la experiencia, siendo los últimos años, los 2 periodos que estuve yo, donde se entregaron montos realmente importantes para este centro de estudio, que de alguna u otra forma puede que sean justificados para el proyecto que se quiere, pero hoy día resultados la verdad que no vemos, y después nos enteramos de toda esta situación de fraudes que se cometió, quizás por la falta de control. No digo solamente de este directorio, sino que de todos los directorios que han transitado durante todo este tiempo en el Sisitem. El año 2021 me recuerdo que Sisitem fue a solicitar más recursos para el convenio 2021-2024, o 2025, perdón, y no había rendido gran cantidad de los recursos que se habían entregado. Y así todo se le entregó
estos fondos a CICITEM para que siguiera en el funcionamiento. Me recuerdo que en esa ocasión el consejero Laine Portilla ingresó a la Contraloría esta denuncia respecto a esto y la Contraloría respondió 2 años después que tenía toda la razón. Entonces, aquí yo veo que las platas se entregan y no se hacen cargo de cuál es la finalidad de las platas que se entregaron. 3.800 millones de pesos creo que en esa ocasión se tenían que haber rendido 2.400 y no se rindieron. Entonces yo digo, desde la gente de la calle, yo creo que dirá la gente común que a lo mejor no está en estos cargos, dirá, para yo postular a un proyecto en el Consejo Regional, necesito tener rendido todo, si no el gobierno regional me castiga y no puedo seguir postulando. Y en esta ocasión no sucedió lo mismo. Y bueno, y eso es una de tantas situaciones poco irregulares que han sucedido en todo este tiempo con este centro de estudio y que de cierta forma, bueno, yo no aprobé en esa ocasión porque claramente uno tiene que ser también responsable en las platas que se entregan y acá se demuestra, o sea, hay una falta de confianza por parte de la ciudadanía respecto a esto y otros proyectos más que se entregan en esta línea. Y bueno, acá también falta autocrítica de quienes dirigen, porque no puede ser que no haya control de un funcionario que tenga esta facilidad de autotransferirse los recursos que son obviamente para los estudios científicos. Claro, doctora, la saludamos también, incluimos su mirada en esto. Qué difícil, justamente cuando la probidad y la confianza en Chile está bien fisurada en el último tiempo, para qué decir este año, o en lo que llevamos de él. A ver, cuando la academia, por ejemplo, y el lado más científico quedan entredicho en la opinión pública, ¿cómo repercute eso? ¿Qué visión tiene usted en la generalidad de lo que venimos conversando? Bienvenida también. Sí, muy buenas noches. Gracias por tenerme en su programa una vez más. Recordar que un poco la figura del CICITEM nace al alero que tenía la expresidenta Bachelet de generar centros de alta investigación científica. Y, digamos, fuera de las universidades. Entonces había, digamos, un interés ahí en que la élite científica pusiera también su conocimiento, pero también los recursos tanto nacionales como internacionales. Entonces, digamos, yo diría que ahí hay un punto de partida. No recuerdo muy bien la relación con el gobierno regional, me refiero en este modelo, digamos, de creación de estos centros. Eso es lo primero. Lo segundo, ya desde la arista más política, 2 cosas que me parecen significativas. En primer lugar, algo muy característico de la política, que es encapsular la problemática a, en este caso, un actor, un personaje determinado, y tal como decía Dagoberto, no asumir una mayor responsabilidad en términos, digamos, del directorio, porque no podría ser que, digamos, una gestión laissez-faire finalmente termine en que alguien se juegue el dinero de la alta investigación en la región. O sea, yo creo que eso es un punto relevante, es decir, encapsular eso. Y lo otro que a mí hace rato que me viene molestando, una rabia política, es que de repente desde el mundo político se señalan algunos aspectos que son mínimos comunes. Digamos, el hacer la contability de un 90 y tantos % es un mínimo común. O sea, no es algo extraordinario. Entonces, no se puede plantear como algo extraordinario. Se tiene que plantear como el punto de partida para entender, como bien decía usted, los temas de probidad. A ver, Jorge, cuando hablamos de esta situación de autopréstamo y situaciones que rayan, ¿no?, en la ilegalidad, lo vamos a hablar siempre potencial porque es una investigación en curso y así lo amerita ser tratado. ¿Cómo se genera una situación como esta sin previo aviso? ¿Cómo nadie alerta? ¿Algún estamento de control dentro del CICITEM que fue vulnerado? Porque uno dice, claro, ¿cómo se da una situación como esta y cómo están trabajando ustedes también? Entendiendo que la DIPRES hace poquito indicó que al menos el financiamiento va a correr hasta el 31 de julio con la capacidad de extenderlo hasta fin de año, pero también ahí hay un riesgo asociado, ¿no? Pero mire, primero hacer un poquito de rectificar las opiniones que ha dado Francis, porque en verdad este centro es la segunda oportunidad que la región de Antofagasta postuló. La primera la hizo mi antecesor, que paz descanse,
César Alfonso Dulanto. Y ocurre que dicha postulación fracasó. Cuando asumí el 2002 logré reunir a ambos rectores de las universidades que competían entre sí. Y les planteé el desafío de ir juntos a esto, que a todos nos pareció muy bien, trabajaron muy bien los dos rectores, y se postula el año 2002 y se gana el 2003. Es decir, el CICITEN existe desde el 2003 en un concurso nacional de CONICIT, que tiene la lógica de incorporar a los gobiernos regionales. Te explico, Francis, desde siempre. Por eso le decía que no porque entendía yo. el gobierno regional debía ser un actor importante en una concepción más dinámica de público y privado, trabajando juntos detrás de objetivos regionales, pero vinculados a conocimiento avanzado. Por eso se crea CICITEN, ganó el primer lugar en el concurso y ha trabajado ya más de 20 años. El 2006, como dijo Dagoberto, ya se estructuró la escritura y se le otorgó personería jurídica por el Ministerio de Justicia. Por eso es una corporación de derecho privado, sin fines de lucro. Y por eso es que los directores trabajamos gratis, y ayudamos a que esto funcione. ¿Por qué lo que pasa? No es que uno encapsule el fenómeno. Lo que es cierto es que aquí no hay una crisis generalizada. Es uno el culpable. Y no es un autopréstamo, Eduardo. Que el que usó el concepto autopréstamo, eso no existe. Hay un fraude. Ya. Vale decir, él engañó y se saltó los controles que tenía el CICITEN diseñado para eso. Ahora, tendrá que ser el Ministerio Público el que investigue quién no controló, por qué no controló, pero está diseñado dentro de la estructura del centro. El directorio tiene por finalidad velar por la conducción y el cumplimiento de los objetivos del centro. ¿Se entiende? Sí. Y en eso, estimado Dago, debo decirte que la única planta móvil productora de hidrógeno verde en Chile la tiene CICITEN, y que fue inaugurada por el presidente de la República y nos parece fantástico. Más aún, en los últimos mes y medio hemos recibido al embajador de Australia y su equipo de la embajada, al embajador de Colombia y también su equipo en su embajada, y hoy día, desde la semana pasada, están trabajando en CICITEN, en sus laboratorios, 4 doctores de la Universidad Tecnológica del Este de China, con quien ayer el directorio nos reunimos, están muy contentos de lo que están avanzando. Ellos, curiosamente, su especialidad son el tratamiento de uranio y, por cierto, entonces los temas de atómicos, que no son los temas de CICITEN. Sin embargo, lo que hemos hecho en energía, no nosotros, no el directorio, los investigadores, en energía, el hidrógeno verde, lo que ha hecho la gente en medio ambiente, los estudios para preparar la norma secundaria de calidad del agua en la bahía de Mejillones, lo produjo CICITEN, con esas platas que ustedes aprobaron. Debo decir entonces que ahí hay un trabajo interesantísimo. El reporte que me llegó el otro día de lo que ha hecho CICITEN en los últimos 20 años son 71 páginas, proyecto por proyecto. Entonces, es fácil hoy día, cuando los medios de comunicación dependen del teléfono, ¿cierto? Y cualquiera escribe cualquier cosa, no hay un control ético ni un control, ¿cierto?, del medio de comunicación, hablar al voleo. Pero creo que hay que meterse para saber qué es lo que ha hecho y qué es lo que no ha hecho. Que hay un problema, lo hay. Pero ese problema no es que no lo encapsule, vivimos en un Estado de Derecho. Y para eso están los tribunales y el Ministerio Público. Para eso. Entonces, yo tengo por misión hablar por lo que el órgano colegiado llamado directorio, Sí. que desde que nos enteramos de esto, hemos sesionado toda la semana. Debo decirle que no es lo habitual en el directorio. Debo decirle que Para cerrar, Jorge, nos vamos a la varios pausa. de los 9 miembros del directorio no tuvimos vacaciones en febrero. Entonces, caramba, qué importante, porque además después se nos dice, qué curioso que no tengan autonomía financiera, pero ocurre que todos los fondos públicos a los cuales se postula tienen por finalidad crear bienes públicos. Y esos bienes públicos no son apropiables.
porque lo que se pretende, y así está hecho en el diseño institucional, no de CICITEM, sino que de los órganos del Estado, de que estos centros regionales produzcan conocimiento avanzado para que gente del sector productivo los utilice, genere empleo, genere riqueza y avance en el desarrollo de la región. Se entiende. De tal manera entonces que es bien importante ver ahora sobre control. Efectivamente tenemos control. Déjeme enganchadita esa respuesta para la vuelta a la pausa. Me responde el sistema de control que quieren implementar o que ya se está implementando en la práctica y también su opinión sobre esta modificación presupuestaria exigida por la DIPRES. Pausa y seguimos haciendo Pulso. Gracias. Sigue Pulso por Antofagasta Televisión. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Habíamos dejado planteadas dos premisas. Voy a iniciar también con el ex consejero para ir variando un poco la opinión. A ver, Dagoberto, ¿qué le parece cuando usted conoce la noticia de que el CORE decidió congelar los traspasos de fondos regionales de momento, ¿no? A CICITEM y también lo dispuesto por la DIPRES, que tiene que ver con una fecha límite, el 31 de julio de este año, para seguir generando presupuestos? Esta modificación pudiese ser prorrogable hasta finales del año y eso se está todavía conversando al interior del Consejo. ¿Qué le parecen estas dos instancias? A Jorge no le va a parecer lo que yo pienso. Yo lo dije, soy lapidario con esta situación porque sin duda CICITEM hoy día no goza de confianza pública y de alguna u otra forma debemos entender que de la manera como se ha llevado esto, creo que seguir insistiendo, a lo mejor, y ojo que esto no debe estar en contra de la ciencia, al contrario, ojalá se creen otras instituciones más que empiecen a crecer en este ámbito. Es simplemente porque a lo largo del tiempo CICITEM ha tenido, como dije anteriormente, una serie de lamentables situaciones, ¿Sí? Desde no rendiciones, desde no presentar a lo mejor, publicar quizás sus actividades o sus estudios que ha realizado acá en la región. El mismo doctor de bioquímica Carlos Guerra, la señora Mariela Rivas, me parece, doctora también, señalaba que ellas criticaban y cuestionaban el hecho de que no hayan publicaciones en un rol social y científico respecto a lo que es el trabajo de lo que es el CICITEM. Entonces, cuando tú te encuentras con estas adversidades, donde sin duda distintos actores que tienen relación con este instituto tienen cuestionamientos respecto a ello, obviamente tú dices, oye, ¿cómo vamos a extender el financiamiento a una situación que no ha dado las confianzas necesarias para seguir adelante? El CICITEM, de alguna u otra forma, hoy día está siendo hay un interventor que está buscando formas de proyectarlo a fin de año, porque hay recursos que, obviamente, para terminar fin de año. Pero yo digo, CICITEM de alguna forma ha obtenido platas públicas, pero ¿por qué si ellos tienen de alguna manera la forma de hacer estudios incluso a privados, podría perfectamente buscar también recursos por ese lado? Si les falta esa cantidad de dinero, la banca también puede estar disponible para que por lo menos hasta el fin de año obtengan esos recursos y ya el próximo año se verá un nuevo convenio, si se reanudan las confianzas, para lograr a lo mejor seguir con CICITEM o con otro instituto que tenga otro nombre y que tenga esto. Pero también hay otras cosas que también llaman la atención en este centro de estudio. Un centro de estudio científico y un tercio de los doctores que se dedican a la ciencia, a los estudios científicos, ocupan el CICITEM y 2/3 son otro tipo de administradores o administrativos, sí, de este instituto. Entonces, ¿dónde está la prioridad para poner todo su esfuerzo todo los esfuerzos en potenciar aún más el tema científico acá en nuestra región?
el fondo o el instituto está creado para que se desarrolle estudios científicos en las regiones y hoy día tenemos a CICITEM para que lo desarrolle y lamentablemente yo creo que ha tenido problemas bastante agudos para continuar. Doctora, esa agudeza en los problemas que plantea Dagoberto ha llevado en dos conceptos que ha girado la opinión pública estos últimos meses del 2025. Falta de voluntad política para la fiscalización, bien lo señalábamos también, pero ha generado un cuestionamiento bien profundo en algunos casos del modelo de financiamiento público. ¿Cuál es su visión sobre todo de la falta de voluntad política o al menos de la estructura que permita fiscalizar que situaciones como esta no solamente después se trabajen una vez ocurridas, sino que se puedan prevenir a futuro? Sí, la verdad es que uno se queda con la sensación que ya se han señalado que el Estado se convierte en un botín, lo dice Carlos Stromberg, Mario Wasblut, etc. Eso es lo primero, el Estado como botín. En segundo lugar, yo difiero completamente de Jorge, porque yo creo que los órganos colegiados tienen la responsabilidad de dar, digamos, una señal política, política científica o lo que sea, y, digamos, no puede ser que solamente la situación sea, insisto, en el tema de un personaje. Ahora, eso implica que el CORE actual lo que está señalando es que habría que hacer modificaciones a los estatutos y, por otra parte, ajustes en la gobernanza. Entonces, si el problema solamente estuviera encapsulado en un personaje, el CORE no estaría solicitando eso. Entonces, la problemática más central es el tema de la burocracia. ¿A qué me refiero con el tema de la burocracia? El sociólogo alemán Max Weber habla de la importancia, o sea, se crea, digamos, crea un artículo de qué es la burocracia y en función de eso señala que las organizaciones no pueden gozar de nepotismo, no pueden gozar de falta de control. En definitiva, las organizaciones no pueden funcionar mal. Y esta accountability tiene que ser parte, en este caso, de los ajustes de gobernanza que tenga este nuevo órgano colegiado. Es decir, digamos, un poco señalando de que este daño reputacional es un daño reputacional también a cómo funcionan, digamos, en el fondo la ciencia, en este caso en la región. Y no puede ser que el funcionamiento, digamos, de la ciencia esté supeditado a un problema de burocracia, es decir, cómo estructuro yo la musculatura institucional, en este caso del órgano colegiado, para, en el fondo, entregar una mejor respuesta a la ciudadanía. Y yo comparto el punto de vista también de Dagoberto de que ya el CICITEM tiene mala reputación y habría que generar un estudio de marketing y comunicacional para limpiar la imagen de CICITEM y sobre la base de eso a lo mejor pensar en una nueva gobernanza y un nuevo modelo de financiamiento, bien lo decía usted, un financiamiento tal vez público-privado que pudiese llevar adelante la alta ciencia en la región. Jorge, no sé si quiere también. Mira, yo replicarlo. creo que hay una frase popular que se aplica al caso. Creo que dice que nadie es profeta en su tierra. Y ocurre que efectivamente creo que hay que decir una cosa importante. Se han dicho cosas relativamente ciertas. Primero, y Dagoberto debe haber aprobado el proyecto como miembro del CORE. Este proyecto se aprobó y termina el 31 de julio del 2025. No es que se le ponga término ahora. Eso está así programado desde hace 4 años atrás. Segundo, importante decirlo, el director ejecutivo designado no es un interventor. El directorio le dio más amplias facultades de intervenir. Y por eso es que él, a partir de marzo, una vez que asumió el cargo, ha presentado al actual gobierno regional 4 proyectos a solicitud de ellos, de los cuales 3 nunca han sido contestados formalmente y el 4º aún está en evaluación. Pero el 31 de julio termina el proyecto y se le está diciendo, mire, nosotros tenemos que terminar esto porque usted mismo nos informó verbalmente de que Contraloría solo va a aceptar proyectos anuales. Y ocurre que los proyectos plurianuales ya no los va a aceptar. Pero ¿cómo llegamos al 1 de enero?
Entonces, le dicen, mire, hay que reitemizar, reitemizamos. Pero también hay que poner términos a ciertas personas, sus contratos de trabajo, porque el aparato administrativo, que es el aparato que le da sustento al centro, no es financiado con las platas de los proyectos de investigación, es financiado con las platas que vienen del GORE. Y así está definido por la autoridad política del Estado. No es el CICITEN el que dijo, yo quiero esto, por favor. No. Entonces, hay que ser bien cuidadosos en esto. ¿Por qué? Porque además el CICITEM, fíjese, el gobierno regional actual tiene una estrategia regional de innovación, vigente periodo 2022-2028. Y ocurre que el CICITEM es el único centro que, junto con las universidades, tiene la finalidad de atraer y fomentar capital humano. Así le gusta llamar a los ingenieros comerciales, me gusta llamar conocimiento humano avanzado, pero creo que eso es importante decirlo, porque se ha jugado con imágenes que no son verdades, de una carga administrativa. Fíjese que la secretaria del sindicato, que fue al CORE en la última reunión, que puede hablar de la reunión del CORE, ella es una bioquímica, pero está contratada como administrativa, pero ella trabaja en un laboratorio. Entonces cuando dicen, mire, la carga que tiene la administrativa, son gente que trabaja en la función propia del conocimiento. Esto tuvieron ocasión de apreciarlo los consejeros regionales que fueron el lunes antepasado al CICITEM. Estuvieron ahí en la tarde revisando todo, hablando con los trabajadores, con los investigadores, conociendo las instalaciones y llegaron con una impresión distinta. Y en la reunión del Consejo Regional, el gobernador regional, que lo ha dicho públicamente y nos ha dicho a nosotros en el directorio, él tiene la intención de que el CICITEM continúe operando. Sí, Eso lo ha dicho públicamente. Sí. Pero los 16 consejeros reunidos, en reunión con el directorio de CICITEM, ¿qué es lo que nos dicen? Oiga, ¿aquí hubo problemas? Claro que hubo problemas. Nos interesa la ciencia, nos interesa que avancemos. ¿Cómo no nos va a interesar? Ustedes acaban de hacer un programa sobre hidrógeno verde que los felicito porque estuvo muy bueno. Y ocurre que este es el tema del futuro. Si nosotros no nos preocupamos de inteligencia artificial, si no nos preocupamos de nuevas energías, litio, hidrógeno verde, ¿qué va a ser de nosotros? Y además, una cosa muy importante, todos nos decimos regionalistas, pero a la hora de tomar decisiones, entonces todo lo de la región es malo. ¿Por qué? Porque ocurre que estamos trasladando a la región una discusión política nacional, además marcada por un año electoral. Sí. Entonces hay que tener cuidado, porque el trabajo científico, y lo decía Lindley Maxwell en la reunión en el Consejo Regional, un centro de investigación científico serio se programa 5 años por lo menos. No puede trabajar al año. Miren, nosotros la línea de recursos hídricos que tuvo que cerrarse y subsumirse en medio ambiente es porque ninguno de los investigadores consultados de Puerto Montt y Coquimbo, fundamentalmente, quisieron venirse a trabajar a Antofagasta por la plata que se les ofrecía. Ah, quiere decir entonces que tenemos una situación especial. Si esto no es contratar cualquier persona. Y ocurre entonces que lo que estamos haciendo cuando decimos frases vagas e imprecisas y no algo concreto, estamos afectando un proyecto que tiene 20 años, que ha hecho muchos aportes, que tiene problemas, que ha hecho aportes objetivos, que se reconocen internacionalmente. Pero como dije, nadie es profeta en su tierra. A ver, con esa reflexión entonces, Dagoberto, pareciera, y quiero hacer quizás altavoz o eco de lo que puede estar pensando esta hora la gente en la casa, uno queda como un mero espectador. Pareciera que estamos viendo un partido de tenis, donde Sí, la pelota yo también pasa pensé lo mismo. entre lo que dice el CORE, el GORE, y al otro lado de la cancha está el CICITEM, al medio están al medio, vale la redundancia, están los medios de comunicación que intentan urdir todo este puzzle. ¿En qué parada finalmente nos encontramos? ¿Cómo llegamos a ese equilibrio para entender este fenómeno que ha suscitado CICITEM? Yo hablo de la experiencia de haber estado 2 periodos en el Consejo Regional y haber vivido también todo este proceso CICITEM y después de enterarme cuando ya no lo soy que sucedió lo que sucedió. O sea, yo no sé en qué ánimo está este Consejo actual
para ir evaluando o analizando respecto al futuro de Sisitén o si el Sisitén debe parar aquí. No. Yo lo único que sé es que han habido situaciones que no han estado de acuerdo a los procesos normales que se tienen que hacer para demostrar de qué manera se han llevado los proyectos o las platas que se han entregado desde el gobierno regional. Yo te digo, o sea, yo no aprobé en esa ocasión, no porque no creyera en la ciencia, yo no aprobé en esa ocasión estas platas para el plurianual, porque obviamente no habían rendiciones, o sea, no se había hecho la pega básica, que es justificar un proceso. ¿Había motivo detrás de esa no rendición? No se habían rendido los fondos y se estaba solicitando más fondos. ¿Pero había argumentos detrás de ello? La verdad que no, de verdad que no le doy el valor a los argumentos que pudieron haber estado en ese momento, simplemente no se cumplió con la norma. Estamos hablando yo te puedo decir aproximadamente, digo yo, 12.000 millones de pesos que se ha entregado, que es mucha plata, 12.000 millones de pesos en todo este tiempo. 12.000, el último liceo que se construyó en Antofagasta, que fue el Liceo La Chimba, en su momento costó 3.800 millones de pesos, o sea, perfectamente se pudieron haber construido 4 liceos con esas plata y no hubiésemos evitado lo que hoy día estamos viviendo, el colapso educacional y todo lo demás. Pero más que eso, más que hacer ese tipo de comparación, yo creo que se ha portado mal el Sisitén. Se ha portado mal el Sisitén en su tiempo. Y yo no digo este directorio, yo digo que a lo largo de los 20 años han habido distintos gobiernos regionales o distintos, administraciones, ya sea de los gobiernos regionales, y no se ha exigido como se debiera exigir a una institución tan importante y que tiene a cargo una temática tan relevante para el futuro, que es el estudio de la ciencia. A ver, Francis, cuando hablamos también de lo que puede significar, recién yo le consultaba, a nivel político, si es que queremos mirarlo desde esa óptica, a nivel científico, académico, pero ¿cómo siente usted también que esto repercute en la ciudadanía? Propiamente tal, en una región que dice ser muchas cosas, que nos colgamos varios pergaminos, tenemos varios eslóganes, y uno de ellos tiene que ver con una región eminentemente científica, o al menos que quiere caminar en esa senda. Pero cuando vemos ciertas divisiones al interior de los académicos, de los investigadores, de las autoridades, ¿en qué punto queda el ciudadano de a pie? Como voy a volver a la analogía recién, mirando la pelota pasar de un lado a otro en la cancha también. Sí, bueno, yo desde la academia, por supuesto que estoy a favor de el desarrollo científico, o sea, los que hacemos ciencia, los que investigamos, estamos a favor de eso y nos parece significativo que, digamos, hayan no solamente Sisitén, sino que muchos más centros digamos, en los cuales se haga alta investigación. Eso es lo primero. Yo recuerdo que en su tiempo también había mucho descontento al interior de la Universidad Católica del Norte en la comunidad científica. Se lo hice saber en ese tiempo a quien era la vicerrectora y que hoy es nuestra rectora. La academia no entendía, digamos, la necesidad de generar como una especie de apéndice de alta investigación cuando la investigación se estaba desarrollando en las universidades. Y en la cantidad de traspasos de recursos, eso es lo que, digamos, me planteaba la academia. Ahora, yo tengo la impresión de que esa sensación todavía está presente. Me imagino que a lo mejor en las dos universidades habría que preguntarle en este caso al grupo de investigadoras, pero un poco queda la sensación eso, o sea, como tan alejado el centro de, digamos, donde originalmente se hace investigación, que es en las universidades. Ahora, tampoco podemos encapsular la investigación solamente en las universidades. Me parecía que el modelo que planteaba Michelle Bachelet era bastante interesante, sobre todo para la alta investigación. La ciudadanía, yo creo que, digamos, está en la postura de lo que Hannah Arendt llama la banalidad del mal, que en este caso sería la banalidad del dinero. Hay una columna que yo escribí sobre eso, banalidad política parece que se llamaba, y a mí me parece que el hablar de
platas vienen, platas van, y lo que eso significa en términos, por ejemplo, de las importancias, las necesidades de la región es bastante significativo. O sea, la ciudadanía se tiene que estar preguntando por qué esta cantidad considerable de dinero no tenía una contabilidad adecuada, había una administración laxa y había, pareciera ser, mucha grasa en el Estado que no redundaba en, por lo menos, en una visibilización de las grandes investigaciones científicas que hacía CICITEM. Yo creo que la gente ni siquiera se entera de qué es lo que hace CICITEM, qué es CICITEM y, en definitiva, cuáles son los aportes que ha hecho CICITEM a la región. Seguramente habrá que pensar en alguna estrategia comunicacional o de marketing tal vez, pero yo creo que es importante tal vez acercar en este caso, en esta nueva, en este CICITEM 2.0, acercar aún más el CICITEM al territorio. Con esa reflexión marcamos la última pausa de esta noche. Seguimos junto a ustedes del otro lado haciendo pulso. A la vuelta nos metemos de lleno en entender este proceso de reestructuración, las negociaciones, los acuerdos, los consensos a los que puede llegar el CICITEM con las autoridades regionales para asegurar su continuidad en el tiempo, su operatividad futura. También vamos a hacer un barniz sobre lo que ha venido siendo el proceso de investigación. Hay algunos nombres sobre la mesa que los vamos a consultar al actual presidente del directorio. Pausa y seguimos. Sigue Pulso por Antofagasta Televisión. Bien, estamos de vuelta. Habíamos dejado planteado sobre la mesa el proceso de reestructuración, en algunos casos hasta reconstrucción, ¿no? de ciertas imágenes del CICITEM, al menos en la opinión pública y ante la mirada también de las autoridades. Pero para lograr eso, don Jorge, también tenemos que ir por el otro carril que va corriendo desde enero a la fecha. ¿Hay alguna investigación en curso? ¿Cómo va ese proceso también con la figura de Rubén Rojo, ¿no? Sindicado como presunto, y lo vuelvo a decir en potencial, presunto autor de algún tipo de delitos, ex también alto mando de CICITEM? ¿Cómo va ese tema? Bueno, el CICITEM ha seguido funcionando dentro de lo que hemos podido, porque ha habido cambio. El gobierno regional debe haber hecho una entrega de fondos a enero, que decidió por sí mismo darla parcialmente mes a mes y vencido. Entonces hemos tenido que pagar sueldos atrasados, previsión, mira, una serie de dificultades que se han solucionado. Pero creo que es bueno, importante decir a lo que tú preguntas sobre qué proyectos están en curso. Por ejemplo, y esto es no solo en la bahía de Mejillones, ¿no? La calidad del agua de Mejillones, que es tremendamente importante. Pero quiero decirte, Francis, que los proyectos, cuando asignan recursos y no dispone de fondos para comunicar, para informar, para hacer campañas de difusión, no se puede invertir. Es así de sencillo. Y entonces estos proyectos tienen por finalidad desarrollar investigación. No todos contemplan fondos para hacer difusión o extensión. Entonces es muy significativo. Por eso que es importante que en San Pedro de Atacama hoy día se está terminando. La directora Danit, la directora nacional, es miembro del directorio. También trabaja gratis aquí en el directorio, fuera de su horario de trabajo. Entonces, nos decía que el proyecto ya está por terminar, ya está terminado, y ocurre de que el almacenaje de energía eléctrica solar en hidrógeno verde, eso cuando llega a madurar, es una noticia mundial. Eso cambia la lógica de lo que se ha hecho en almacenaje de energía eléctrica. Nosotros todos tenemos mucha capacidad solar acá, a diferencia de Magallanes, que va más adelante que nosotros, porque ya ha materializado una inversión. Aquí tenemos inversiones proyectadas, lo decían ustedes en el programa, pero está en choque con Paranal, ¿cierto? Por la ubicación, es un tema no menor. Entonces, es bien significativo, pero quiero decir de que la ciencia se desarrolla desde distintos ángulos. Las universidades hacen ciencia básica. Y eso no vamos a competir como CICITEM con ellos. Y también aplicada. Lo que hace CICITEM hace ciencia y tecnología aplicada. Pero las universidades también lo hacen. Las universidades también lo hacen, pero cuando acordamos esto en el año 2002, con ambos rectores de aquel entonces, era que la ciencia y tecnología aplicada era del CICITEM. Después incluso tienen centros de emprendimiento, y me parece bien. Si el conocimiento no puede limitarse, hay que ser amplio, pero no seamos sesgados. Respecto de lo que decía Dago,
Dago, si descubría que habían 12.000 millones de pesos sin rendir, infórmale a lo menos a la Contraloría, al Consejo de Defensa del Estado. Es que eso no ocurrió. Yo soy presidente del directorio desde el segundo semestre del año pasado. Sí. Pero me hago cargo de lo que es la región. Porque yo creo que si como región no nos preocupamos de nosotros, nos potenciamos, generamos círculos virtuosos de desarrollo del conocimiento, no vamos a hacer nada. Yo creo que eso es muy importante. Y aún más, estamos marcados políticamente por un tema de la alternancia del poder. Gran principio democrático. Pero hemos tenido 5 gobiernos, izquierda, derecha, izquierda, y ahora no sabemos el otro año, y cada uno cree que el mundo parte con ellos. Entonces, tenemos desde la región que cambiar la lógica, pues tenemos que pensar el futuro. ¿Qué vamos a hacer con la inteligencia artificial? ¿Qué vamos a hacer con el hidrógeno verde? ¿Cómo nos potenciamos? Solo no Ahí desafío. está nuestro futuro de nuestros hijos y yo, en mi caso, de nuestros nietos, ¿cierto? Porque creo que eso es lo que debemos pensar como región. Demandas y desafíos. Lo que me faltó que me respondiera la investigación de Rubén Rojo. ¿En qué está en la figura de este? ¿De él como investigador? No. Siendo investigado, sí, una investigación. No, eso qué está en el situación Ministerio actual? Público. ¿Ya? Yo fui a declarar allí ya, porque la única institución que se ha querellado contra Rubén Rojo fue CICITEM. Hay denuncias, los otros, pero no querella. Nosotros tenemos una querella. Y estamos pidiendo, a través del abogado del centro, que se separe esta investigación de la otra. Que sea el juez, que sea el Ministerio Público que determine lo que corresponda, pero nosotros tenemos que defender el patrimonio del CICITEM. Y ahí nos debe plata. Y eso es lo que nos preocupa y nos interesa, porque eso ciertamente es plata de un proyecto determinado y no para sus gustos personales o todo lo que tenga que ver con él. ¿Habría algún tipo de mecanismo de restitución de esos fondos? ¿Hay Sí, alguna idea en tentativa? el proceso penal siempre hay una arista de recuperación de los fondos sustraídos o el daño causado, en fin. Incluso todo formalizado, o de mayor razón acusado, tiene el derecho y la posibilidad de constituir un atenuante, ¿no? Que es reparar con celo el daño o mal causado. En este caso ha sido el CICITEM hasta ahora, que no hemos tenido mucha información, porque el grueso de la información estaba y está en el computador personal de Rubén Rojo. Y eso está incautado en poder de la PDI, que lo envía a Santiago para hacer las investigaciones que tienen que hacer, y le hemos pedido que por favor nos den una copia en un disco extraíble de esa información, porque es fundamental para poder determinar un montón de cursos a seguir. Entre ellos, poder determinar el monto exacto del fraude. Se entiende. Dagoberto, ¿qué tendría que hacer ahora entonces este nuevo cuerpo de consejeros regionales, entendiendo también el emplazamiento directo que recién hacía Jorge, a que si en su momento no hubo una rendición correcta de cuentas, debiesen haber oficiado a la Contraloría, al Consejo de Defensa del Estado? Yo revisaba las declaraciones, por ejemplo, de la ex core Mónica Muñoz, y ella indicaba que siempre fueron poquitos, no más de 5 del cuerpo total de 16 que los consejeros solicitaban informar, investigar, pero no pasaba nada, no llegaba a buen puerto ese tipo de solicitudes. O sea, en el Consejo Regional yo te digo que tampoco se ha dado respuesta a acuerdos core que se han fijado en el Consejo. Me recuerdo que la consejera Doris Navarro solicitó solicitó información respecto a lo que el 2020, del 2021 en adelante. ¿Ya? Y a la fecha, por lo menos yo que estaba presente, nunca recibí la respuesta por parte del Ejecutivo, del Gobierno Regional. Entonces, situaciones de ese tipo, como por ejemplo lo que decía la ex consejera Mónica Muñoz, lo que decía el consejero Fabiano Sandón, u otros más que cuestionaron, Catherine San Martín, es más, Paula Orellana, que para más o menos hacerla, y nunca se recibió una respuesta como corresponde a un cuerpo colegiado que exigía al Ejecutivo que respondiera por todo lo que había sucedido respecto a este tema de no rendiciones. Y al final, y yo le digo, o sea,
yo no aprobé, no por estar en contra de la ciencia, y lo vuelvo a repetir, yo no aprobé en esa ocasión que se siguiera entregando recursos si no estaban rendidos por lo menos a esa fecha. Yo le digo, o sea, del año 2018 al 2020 se entregaron 2.400 millones de pesos. Y después del año 2020 al 2024, 3.800 millones de pesos, que se entregaron sin estar rendido el anterior los anteriores recursos que se entregaron en ese momento. Claro. Entonces, las cosas no se han hecho bien, y acá yo creo que coincidimos en que el CICITEM, insisto, no se ha portado bien. Y yo no estoy diciendo que los investigadores han hecho mal la pega. No, yo estoy diciendo que la forma como se ha llevado el proceso durante estos 20 años, a lo mejor acentuándose o agudizándose más en los últimos 2 periodos, no ha sido una forma como debiera corresponder. A nivel regional, doctora, este caso CICITEM puede poner en entredicho quizás que las autoridades, que la misma comunidad científica, que la academia, que la ciudadanía siga confiando en centros como estos, que necesitan un financiamiento importante, robusto. Jorge lo deslizaba en algún momento de la conversación, decía, todo esto se entrecruza con un año muy político, muy cargado en las campañas electorales, donde me imagino puede tener algún grado de injerencia este tipo de situaciones, entre varias otras que están flotando en una nebulosa en la región, y que claro, uno dice, se destapa una situación, luego viene otra, y son varias ollas que en algunos casos no parecieran tener fondo. Sí, en realidad, efectivamente, estamos en un periodo de democracia electoral, o sea, un año eminentemente electoral y como de elección, digamos, de alto nivel, me refiero a la presidencial. Claro. Y es posible, digamos, que este tipo de situaciones se ocupe digamos, como una contracampaña en función a la élite política, pensando que hay algunas candidaturas que, digamos, se autodenominan como fuera de la élite política. Entonces, yo pienso tal vez en una figura como Franco Parisi, ¿no? Que pudiese usar esto y que pudiese todavía dañar más la reputación, en este caso, de la ciencia regional y de la academia. Ahora, una cosa que también llama la atención, o me llama la atención y también a la ciudadanía, pensando nuevamente en el concepto de burocracia, es si Rubén Rojo era la persona que tenía las competencias para dirigir un centro de alta investigación científica. Y también queda la sensación, y no habrá sido que era más bien un premio político o un cargo político. Y eso tampoco, porque a lo mejor se podría haber pensado en una gobernanza en la cual hubiese un componente político, pero también hubiese un componente científico. Me imagino que se pensará de ahí en adelante. Y también la sensación que nos queda a muchos académicos es que finalmente la gente que sale de la política se instala en estos centros, se instala en las universidades con la idea de dónde van a morir los elefantes. Entonces eso la verdad es que es preocupante, es molesto desde la academia. Y, digamos, también hay una discusión en esta administración laxa que uno critica. Vamos llegando casi a la parte final de nuestro programa. Pero quiero decir Jorge, algo por favor, muy importante. Mira, Dago dijo no se ha portado bien, pero ocurre, Dago, que los hechos son objetivos. El 99,3% de los fondos entregados a CICITEM en el proyecto 21-24 están rendidos al gobierno regional. Pero no en su momento. Que tú aprobaste. ¿Cómo que no? No en su momento, cuando se debió haber Perdona, Dago. Tengo el oficio firmado por el director jurídico del gobierno regional. Lo tengo. Donde dice eso. Entonces, 1, 2. 2, estimada Franci, por las cosas de la vida a mí me tocó, la asamblea de socios de CICITEM me eligió su representante ante el directorio. Y yo hace muchos años dejé de litigar, ejercer mi profesión. Y yo vengo haciendo clases en la universidad el otro día, me acordaba, desde el año 70. Entonces, es bien duro lo que dijiste respecto de los políticos que van a morir a la universidad. Porque si lo asociamos a mi caso, podría aplicarse. Pero no es el caso, dado que tengo una vasta vida en aquello, pero sí me interesa, por mi profesión, hablar de la verdad. Y con hechos objetivos, y no frase, mira,
Gian Domenico Majone, que es un experto académico en el tema del derecho, de la situación de la administración, dice que la innovación es el campo de la ciencia para desarrollar las técnicas de administración, pero que es en la arena política donde se define qué hacer. ¿Ah? Eso es bien importante para que la arena política no confunda el debate regional. Ahí está. Se entiende, Jorge. Palabras al cierre también al ex consejero Tillería para que se refiera de lo que hemos hablado durante esta horita. Bueno, sin duda es un tema polémico, un tema que no para, porque desde que por lo menos yo uso razón en estos últimos 2 periodos, del año 2018 a la fecha, siempre el CICITEN ha estado en un cuestionamiento permanente, no por sus investigaciones, quizás, sino que por la forma como se ha llevado adelante y que de alguna manera no ha sido correcto la manera como... Porque, bueno, Jorge decía, o sea, sí han rendido el 99%, pero no en tiempo y forma, porque realmente para yo entregar más recursos a cualquier organización o a cualquier centro de estudio, necesito que tenga rendidas las plata anteriores, y eso se lo piden a todos, desde la organización más pequeña, más humilde, hasta grandes centros de estudio, y no sucedió en esta ocasión. Ahí está. Palabras al cierre, reflexiones finales para este tema que hemos intentado abordar desde todas las ópticas posibles, intentando, como siempre decimos acá en Pulso, con todas las piezas sobre la mesa, buscar armar este rompecabezas que está al menos todavía generando, me voy a aprovechar del concepto, dolores de cabeza a una parte también del mundo científico en cuanto a CICITEM y, por qué no decirlo, al gobierno regional también. Agradecemos la presencia de Jorge Molina, presidente del directorio justamente de CICITEM, a Dagoberto Tillería, ex consejero regional, y a nuestra panelista semanal, la doctora en Ciencias Políticas, Francis Espinosa. Nosotros nos reencontramos el próximo lunes, iniciando una nueva semana de Pulso a través de las pantallas de Antofagasta Televisión. Que le vaya muy bien y tenga un gran fin de semana. Nos reencontramos. Fue Pulso, un espacio de propuestas, lo que marca la agenda, las decisiones de futuro, conversaciones y análisis en profundidad, contingencia y debate. Pulso por Antofagasta Televisión.